Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Latidos de Simio. Ya saben, un pequeño espacio literario donde comentamos, analizamos y sobre todo compartimos esos libros que nos han hecho pasar grandes momentos y que, bueno, estamos aquí únicamente como haciendo una especie de labor, por llamarlo de alguna manera, de lectores críticos. Y bueno, los saludo desde Chiapas, estas calurosas tierras al sur de México. Y bueno, vamos a empezar si ya sin mayor dilación. Y bueno, he pensado últimamente que leer buenos libros es un privilegio, ¿no? Sin embargo, esto a veces conlleva algo que no es sencillo de realizar, que es clasificar a un libro entre lo mejor que has leído, ¿no? Porque también implica el ánimo del lector. Y justamente el autor que vamos a analizar el día de hoy nos dice las páginas que escribió que muchas veces un libro nos parece bueno o malo dependiendo el ánimo en el que estemos, ¿no? Dependiendo de nuestro estado de ánimo es cómo recibimos esa lectura. Y bueno, aseguro también que este es uno de los mejores libros, por usar esa palabra, el mejor, ¿no? Porque bueno, es un poco subjetivo ese término. Es uno de los libros que más he disfrutado leer en los últimos años, ¿no? Sin ir muy lejos. Y bueno, tengo aquí este libro que se llama Lo que fue presente, Diarios de 1985 a 2006, de el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, ¿no? Como llaman, creo que le llaman en España, Tocho, una novela, no, perdón, eh, un libro bastante voluminoso, son diarios, son las memorias de este autor. No sé si algunos de ustedes tienen el radar a Héctor Abad Faciolince. Bueno, si no, leo muy brevemente su reseña, su semblanza. Nos dice que nació en Medellín, en Colombia, en 1958. Estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín, porque él vivió en Turín, en Italia. Ha escrito ensayos, traducciones, ha hecho críticas literarias y bueno, dentro de sus varios libros nos encontramos Asuntos de un Hidalgo Disoluto, de 1994, Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, de 1997, Fragmentos de un Amor Furtivo, de 1998, La Oculta, en 2015, etcétera, etcétera. Ha ganado algunos premios de narrativa en España. Ha también hecho algunas colaboraciones en algunos diarios, es columnista, bueno, y también es diarista. Y de este libro vamos a hablar, un libro que yo encontré en esa tienda a la que voy, esa tienda de música llamada Mixup. Vi este tocho, este voluminoso ejemplar y dije, ¿quién será Héctor Abad? No conozco y la verdad no me era muy dado leer memorias, leer diarios, pero lo adquirí porque estaba aparte baratísimo, ¿no? La verdad, en esa tienda tienen muchas ofertas. Dije, me lo llevé, lo dejé ahí en espera, pero cuando lo comencé a leer, de verdad, qué experiencia me llevé como lector, qué revelador, qué descubrimientos. Y bueno, de eso voy a hablar muy breve, o bueno, intentaré ser breve, pero ya saben, nunca me sale. Y bueno, gracias por estar aquí, vamos a hablar de este libro. Este libro, por cierto, está publicado por Alfaguara y Penguin Random House. Su primera edición en Colombia fue de 2019 y la primera edición en México es de 2020. Eh, Tengo entendido y por lo que he leído y por lo que leí aquí en algunas referencias, que Héctor Abad Faciolince es un escritor con cierto reconocimiento de la crítica, del público. La verdad yo no tenía conocimiento de él hasta este libro. Y bueno, este libro que consta, por cierto, de casi o no, sí, poquito más de 600 páginas, poquito más de 600 páginas. Eh, no lo leí de un tirón, no lo leí de un tirón. De hecho, este lo compré, aquí siempre le pongo las fechas, el ex libris. Lo compré en agosto de 2024 y hace apenas unas semanas, tal vez dos o tres, no me acuerdo exactamente, lo terminé de leer. Es decir, no lo agarré de un tirón y así como una lectura empedernida. Bueno, fue una lectura que leí, descansé un poco de este libro, lo volví a retomar justamente este año y ahí
no pude detenerme en su lectura. La verdad, es una gran lectura, ¿no? Porque es una lectura que uno debe hacer con detenimiento, detenerse, una lectura que uno tiene que profundizar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar, nos va revelando Héctor Abad en parte la evolución de su vida también como escritor, de su obra, todos los avatares o todos los acontecimientos que lo han marcado, justamente en esa época de 1985 a 2006, en sus años 20, 30, ¿no? Y llegando ya a los 50. Y bueno, este libro que se llama Lo que fue presente, eh, digamos que es uno de los libros que también te impulsan a escribir, no que te enseñan, no que te enseñan, sino más bien si eres un lector atento, vas a notar pues la técnica, el estilo y el manejo de algunos temas que aquí nos plasma Héctor Abad, porque nos dice, y eso tal vez algunos ya lo sepan, pero él aquí también lo retoma de una forma un poquito eh, más de análisis, dice que el diarista es un observador tanto de su vida propia, su vida personal, como es una persona que observa todo lo que sucede. Y nos dice Héctor Abad que también es importante que en los diarios también se debe hablar de los otros y darle voz a los acontecimientos que se van sucediendo, ¿no? Porque muchas veces los diarios tienden al yo, ¿no? A la primera persona, que se entiende porque es un diario personal, son memorias personales, pero también Héctor Abad aquí nos dice que también hay que documentar, de alguna manera, documentar lo que los otros piensan, lo que los otros, o lo que ves en los otros, y también contar los acontecimientos que van sucediendo y que muchas veces no están directamente o no te, digamos, no te pegan directamente a ti, sino también ir relatando. Obviamente aquí menciona libros, menciona acontecimientos políticos, acontecimientos sociales, de la cultura, muchas cosas. Imagínense en 600 páginas, 11 años de diario, bueno, más bien 21 años de diario, estoy haciendo malas cuentas, eh, todo lo que nos vamos a encontrar aquí de Héctor Abad. Y bueno, y desde el título mismo, que se llama Lo que fue presente, ¿no? Un título algo poético, ¿no? Porque juega con el verbo en pretérito, revela mucho de la intención del autor, que es encapsular lo que alguna vez fue presente, es decir, lo que ya sucedió, pero traerlo al presente, ¿no? Entonces ese es el juego, digamos, verbal o poético que intenta el autor incluso desde el título mismo. Por cierto, hice muchas anotaciones al final, ¿no? Bastantes, de hecho, porque este libro, bueno, imagínense qué tanto podemos encontrar en 600 páginas. Obviamente, si se trata de un libro interesante que vale la pena ir haciendo anotaciones. Eh, este diario es una confesión de vida, de pensamientos y de actos. ¿Por qué? Porque los pensamientos, los diarios más bien, los diarios son pensamientos en funcionamiento porque se escriben en presente, tal como el título nos revela. Aquí Héctor Abad nos va mostrando también el oficio de escribir, la técnica en los diarios, porque de alguna manera también el escribir rutinariamente, pues es un ejercicio porque, valga la expresión, ejercitas la escritura. Aquí Héctor Abad, bueno, nos va contando, no voy a detenerme demasiado a detalle, ¿no? Pero nos va contando sus penurias, sus gozos, sus fracasos, retrata a las personas que conoce, y eso sí, todo sin tapujos, ¿no? Eso es muy importante cuando uno escribe diarios, claro, los diarios pues son muy personales, ya en teoría no se debe, nadie los debe leer, ¿no? Porque sería una intromisión del otro, ¿no? A menos que, bueno, tú se los compartas, o como en este caso. Y bueno, Héctor Abad hace eh, muestra lo que él pensaba, lo que él vivía sin rodeos, ¿no? Tal cual los vivió, incluso sus infidelidades. Les digo que es bastante transparente. En muchas ocasiones, mientras lo vas leyendo, bueno, el escritor colombiano a veces es un tipo que te agrada, y en otras de verdad lo detestas de plano por sus pensamientos, por sus decisiones,
por cómo ve las cosas. Bueno, es un ser humano, obviamente, y tiene, bueno, como todos nosotros, sus contrastes. Aquí también pasan sus lecturas de Borges, de Cortázar, de escritores italianos, de escritores españoles, conoce a muchos escritores. Y algo a resaltar, por ejemplo, este es como que más conocido, eh, cuando conoce a Gabriel García Márquez, ¿no? La forma en cómo se da ese encuentro, un tanto furtivo, pero en principio Héctor Abad había hecho una crítica bastante mordaz y hiriente de alguna manera sobre un libro de García Márquez, no recuerdo ahorita exactamente, no sé si era El otoño del patriarca, donde él escribe, porque tenía una columna en algunos periódicos colombianos, hace una crítica bastante dura, ¿no? Y la vida hace que se conozca con García Márquez, ¿no? No se reclaman como tal, pero hay una tensión entre creadores, ¿no? Y que luego, bueno, como que se van limando asperezas y se crea una especie de semi-relación amistosa, ¿no? Muy interesante esa parte, ¿no? Muy reveladora, muy divertida también, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando conoció a Fidel Castro, cuando fue invitado junto a otros escritores, políticos, periodistas, a la isla de Cuba, ¿no? La reverencia que muchas personas sentían por Fidel Castro, ¿no? El comandante que con un grado extremo de adulación muchas veces, ¿no? Te retrata la personalidad de Fidel Castro. Yo no, la verdad, yo nunca he leído una biografía de Fidel, ¿no? Pero cómo lo va revelando, ¿no? Con esa forma de ser tan característica, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y él, obviamente, Héctor Abad es un crítico del régimen, ¿no? No lo adula. Él más bien va destapando las cosas que va observando, es bastante insidioso, crítico. Sobre todo hay una escena, o más bien una escena, la escena de una cena, ¿no? Donde, por ejemplo, les traen platillos maravillosos, un manjar, ¿no? Y él se pone a pensar, nosotros estamos comiendo aquí como reyes, ¿no? Mientras allá afuera las personas no les alcanzarán nunca en su vida a comerse un plato como este, ¿no? Estos contrastes y contradicciones del régimen cubano, ¿no? No me voy a meter mucho en eso, ya cada quien tendrá sus opiniones al respecto. Yo solo estoy retomando lo que aquí Héctor Abad experimentó. Pero también nos cuenta momentos bastante duros que lo marcaron, sobre todo al principio de los diarios, que fue el crimen, el asesinato de su padre, ¿no? Su padre, un profesor, un pensador, un activista, ¿no? Por cierto, vivía Héctor Abad en Colombia, en Cali, en la época en que estaba muy fuerte esa cuestión de Pablo Escobar y todos ese tipo de cuestiones que ustedes ya conocen, no voy a entrar en detalles, no me vayan a cancelar, ¿no? Este, y cómo ¿cómo se dice? Los atentados, los crímenes que se iban sucediendo constantemente. Y bueno, su padre era una voz que se rebelaba y hablaba contra el gobierno, ¿no? Y bueno, termina unas personas armadas lo matan, ¿no? Y eso obviamente cala profundamente al autor, marca su vida, ¿no? Aquí no le marcaría la vida, obviamente. Eh, un momento muy duro que tú vas experimentando, le escribe una carta, pero él tampoco se quiere ver como un escritor de un padre asesinado, ¿no? Él quiere apartarse un tanto de eso y busca su propio camino, se va a otros países, ¿no? Obviamente la cuestión de que él quiere convertirse en escritor, ¿no? Pero también aquí nos relata momentos bastante dulces, ¿no? Pues con la crianza de sus dos hijos, ¿no? Cómo los ve crecer, eh, cómo se va convirtiendo en padre. Creo que uno de los momentos importantes de la vida de los que son padres, obviamente, ver crecer a los hijos, eh, que los ama con locura y que él no sabe si va a verlos crecer o se va a morir antes. Bueno, muchas cosas aquí él va relatando. Y otra cosa también muy importante, eh, las relaciones turbulentas con las mujeres, con su esposa, que luego se vuelve su ex esposa, otra mujer que conoce bastante, ay, no sé cómo encasillarle, bastante celosa, porque incluso él nos va contando acá en sus diarios, ¿no? Que le habla a la que es su pareja en ese momento, que le dice, yo sé que estás leyendo estos diarios y por eso no puedo ser muy transparente, porque era demasiado celosa, controladora, ¿no?
buscaba la manera aunque Héctor Abad, bueno, escondía sus diarios, esa persona, su pareja, los encontraba y generaba un conflicto y bueno, cosas así bastante turbulentas, ¿no? Pero obviamente Héctor Abad también la amaba con locura, ¿no? Entonces, bueno, bastante turbulenta entre esa pareja y otras más que él fue teniendo. Y bueno, esa es parte de su vida, ¿no? Su trabajo como docente, que él no quiere ser docente, ¿no? Que le cuesta mucho, sus trabajos de investigación, las clases que prepara sobre algunas eh, lecciones de literatura, sobre todo hay uno muy interesante que habla sobre el adulterio en la literatura, bastante irónico, ¿no? ¿No? Pero bueno. Y respecto, ya metiéndonos en la cuestión ya más literaria, ¿no? En la forma que está narrado esto, y bueno, sobre todo su literatura nos cuenta, Héctor Abad, en estos meses, años que van transcurriendo, su deseo obviamente de convertirse en escritor, el proceso de de comenzar como un escritor pues desconocido, ¿no? Y poco a poco con el trabajo, con la disciplina, con el talento, lograr ser, bueno, un escritor con cierto reconocimiento de la crítica y del público, ¿no? Es parte de lo que vamos a encontrar acá, perdón. Eh, pero también, obviamente no voy a contarles todo, ¿no? De verdad, muchas cosas, como es un tipo bastante observador, ¿no? Que él iba a los cafés, ¿no? Con su cuadernito, ¿no? E iba anotando cosas que observaba a la mesa de frente, intentando intuir qué pensaba, ¿no? El que estaba delante de él, el ambiente, sus análisis acerca de la cultura. Hay muchos análisis interesantes sobre la escritura, sobre la política, no tanto, pero sí. Pero sobre todo la cuestión de la escritura, de verdad, es un libro maravilloso en ese sentido, porque te va diciendo cómo es el proceso de escritura y cómo uno puede lograr encontrar su propio estilo, su propia voz, ¿no? Eh, Les recomiendo ampliamente este libro que se llama Lo que fue presente, Diarios 1985-2006, de Héctor Abad Faciolince, porque de alguna manera, y esto lo aventuro, bien podría ser o podría funcionar estos diarios como una especie de la novela de una vida, ¿no? Y mientras leía el libro, ya para ir avanzando y terminando este video, mientras leía el libro, y al concluirlo me hice una pregunta que era, ¿puede convertirse un escritor en uno de tus favoritos aunque solo hayas leído un libro suyo? Bueno, no tengo la respuesta, de hecho tengo este obviamente y tengo la novela La Oculta de Héctor Abad que no he leído, es otro de mis decenas de libros pendientes, ¿no? Que no he leído, pero este libro de verdad es un libro que ya se volvió algo para mí muy importante, muy cercano, necesario, ¿no? Creo que hay libros, ustedes comprenderán y saben como lectores, que hay libros que se vuelven necesarios para ti porque pueden ser un impulso, pero también pueden ser un refugio, ¿no? Un encontrarte a ti mismo, ¿no? Alguien que te escribe en algunos aspectos, ¿no? Y que te ves en las páginas del escritor, ¿no? Es muy interesante. Obviamente aquí no escasea el humor, la crítica mordaz y la inteligencia de un escritor que profundiza mucho, de verdad profundiza muchísimo este autor. Les confieso, yo también llevo algunos diarios y con este diario aprendí muchas más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí te va diciendo que también no solo se trata de ti. Obviamente, en principio, un diario es el yo, ¿no? El contar el yo. Pero como les decía hace poco, que también es analizar lo que te rodea, las personas, incluso hacer reflexiones sobre lo que has vivido, sobre lo que piensas de ciertos temas, ¿no? Una especie de ejercicio de escritura creativa, ¿no? El diarista también puede ser un escritor creativo en sus memorias. Eso es bastante fundamental, o lo que yo aprendí, entre muchas otras cosas, tras la lectura de este gran libro. Si pueden ver ahí, tengo muchísimas, creo que casi en todas las páginas tengo alguna anotación, subrayar alguna frase que me dejaron muchas cosas. Este es un libro que te influye, más si quieres eh,
perdón, hace calor, más si quieres, influyente en el sentido de si te quieres dedicar a la escritura, como en mi caso, que ahí voy, ¿no? Te influye mucho por todo lo que dice, por todo lo que te cuenta y cómo te lo cuenta. Eso también es muy importante. Y bueno, y aquí va un spoiler, ¿no? Ya en las últimas páginas, algo que me entristeció como lector es que Héctor Abad confiesa de que ya no va a escribir diarios, ¿no? Que ya no va a escribir diarios, que ya no lo ve necesario. Y dices, yo me quedé así como que, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos dices más? Cuéntanos más, ¿no? Bueno, eso fue un impacto para mí. Y bueno, eh, es, un, eh, es un gran libro porque de alguna manera a nosotros como lectores nos deja meternos como cómplices en sus memorias en un acto de intromisión aceptada y consensuada, ¿no? Y obviamente ampliamente recomendable este libro. Está grande, ¿no? Pero de verdad es una excelente lectura, de verdad no se la pueden perder si lo ven. Héctor Abad, lo que fue presente, cómprenlo, de verdad, gran libro, está editado por Alfaguara, ¿no? Eh, de verdad, no sé, lo voy a tener aquí cerquita o a donde duermo, ¿no? De hecho, aquí lo tengo cerca, ¿no? Hay libros que después de leerlos, creo yo, terminas, te gustaron, te agradaron, hiciste algunas anotaciones, como en mi caso, eh, bueno, no de todos los libros hago videos, ¿no? Pero los libros que me gustaron hago la reseña, lo comento y como que lo guardo en el estante, pero tengo muchos libros que los tengo muy cerca, ¿no? Porque de repente estás desanimado o quieres leer algo, o quieres releer, la importancia de la relectura, lo agarras, abres una página al azar y dices, ¿qué es esto, no? Por ejemplo, a ver, ¿qué podrías leer rápidamente, no? No sé, algo aquí que pueda ser interesante para ustedes. Dice, la única fama deseable es la fama póstuma, que además, si no llega, no le importa a uno. La única fama deseable es la fama póstuma, que además, si no llega, no le importa a uno, ¿no? Muchas cosas así reflexivas que te van llevando por la vida. Bueno, aquí habla de los poetas, ¿no? Dice, no me gustan los poetas. Tienen ese aire, esa altivez de creer que su palabra es la salvación del mundo. No todos, pero sí hay muchos, ¿no? Pero bueno. eh, y otras cosas que, bueno, que de verdad son tantas cosas. Vienen fragmentos de poemas, vienen muchas cosas. Incluso algunas cosas las resalta aquí como en rojo, no sé si pueden ver, ¿no? Como en rojito, como que cosas importantes de lo que él resalta, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya más de 20 minutos, no se pueden leer, no se pueden perder este libro, de verdad. A mí me encantó, me fascinó Héctor Abad. Solo por este libro, solo por estos diarios, ya es favorito, cuando menos es uno de mis libros favoritos, ¿no? Obviamente voy a leer sus otros libros si los encuentro. Tengo ganas de leer otros que menciona acá, ¿no? Hay uno muy interesante que aquí cuenta. También te cuenta mucho cómo fue escribiendo sus novelas, sus libros, que cuenta uno que se va robando los desechos o la basura de un escritor, ¿no? O las memorias, algo así, ¿no? Los papeles de otro y lo va adaptando y lo va utilizando para su propia obra, ¿no? Algo así funciona. Lo voy a buscar. Si lo encuentro, lo leo y se los cuento. Pero bueno, Héctor Abad, los diarios de 1985 a 2006, lo que fue presente, de verdad, léanlo. Los tengo que convencer, léanlo, les va a encantar. Y si escribes diarios, aquí aprendes mucho. Y además te impulsa a seguir y te reta a seguir escribiendo. Bueno, gracias por ver el video. Comparte, comenta. Tengo el periódico, perdón, escribo en el periódico cada domingo. Tengo 2 blogs, tengo el otro canal. Bueno, aquí andamos movidos, ¿no? Y gracias por ver el video, por compartir. Como dije en uno de estos videos, quiero hacer ese pequeño ejercicio de comentar valga la expresión, algunos comentarios que me han hecho, ¿no? Que creo que se le puede dar retroalimentación próximamente, no sé cuándo, porque no me gusta decir fechas, porque luego se me olvida, no me da tiempo, o la verdad a veces dices, después, procrastinar. Pero bueno, gracias por el video, nos vemos próximamente. Esto fue Latidos de Simio. Ponte a leer, busca esto, de verdad.